Es nuestro Dios. Muy bien. Vamos a prepararnos ya para el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Les decía que vamos a estar estudiando unos 31 domingos, si Dios permite. Si el Señor Jesucristo no regresa antes, vamos a estudiar el libro de Santiago. Le quiero animar que lo lea al menos una o dos veces en estos meses. Léalo completo. Lo puede leer en 20 minutos realmente. Entonces yo me propuse leerlo varias veces. Ahí vamos. Llevo 16 creo. Y pues la idea es que podamos leerlo, ¿verdad? Mucho más. Muy bien, hermanos. Santiago capítulo 1. Y mantengan a sus nenes en silencio, bien dominados, bien amenazados, ¿verdad? Y para que podamos tener un buen tiempo de predicación ahorita que no hay clase para niños. ¿Listos, hermanos? Santiago 1. Vamos a leerlo todos juntos, solamente versículos del 1 al 4. Todos, Santiago 1, del 1 al 4, y después de esto vamos a orar que Dios pues nos ayude en nuestra vida, nos hable a nuestro corazón. ¿Listos? ¿Sí? Amén. Leamos juntos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, gracias por tener la palabra divina en nuestras manos. Gracias por darnos libertad para predicarla, para leerla y tenerla ahorita entre nosotros. Señor, perdónanos porque a veces no la leemos, no la devoramos como deberíamos, no la amamos como deberíamos, siendo que la tenemos con libertad. Quizás tendríamos que tener persecución como en China o en Rusia para que nos amenazaran si tuviéramos una Biblia. Pero gracias por tenerla entre nosotros. Bendice, Señor, esta predicación, que nos hables al corazón a través de tu palabra y de tu espíritu, que pueda ser de bendición. Déjame serlo para mis hermanos. Dame libertad y denuedo para predicar tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pasamos por tiempos difíciles, hermanos, la respuesta más común es que nos dolamos, nos impacientemos y nos debilitemos en la fe. Especialmente cuando son pruebas muy grandes, como perder a un amado. Es muy fácil que haya amargura y dolor, que haya resentimiento en los problemas, que haya remordimientos. Alguien una vez me dijo: las personas lloran y traen flores, no por la partida de su familia, sino porque traen remordimientos que no les dejan por no poder haber hecho algo con su familiar antes de morir. Hay peleas con la familia, hay sentimientos contra Dios. Y Job y su esposa, ¿sí se acuerdan cómo se llama la esposa de Job? Jobita, exactamente. Job y su esposa ilustran cómo en todos los problemas fuertes siempre hay dos maneras de responder: o abrazarte de Dios o amargarte en contra de Dios. Usted no escoge los problemas que vienen a su vida. Regularmente nos llueven, nos vienen. Y como Job, tú tienes todavía el poder de decidir: o abrazo a mi Señor o me amargo en contra del Señor. ¿Qué hizo Job? Se abrazó del Señor. ¿Qué hizo Jobita? Doña Jobita se amargó contra Dios, abandonó a su esposo. ¿Cómo vas a reaccionar en los problemas que tienes ahorita? No los escogiste tú, pero ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Qué decisión vas a tomar en medio de esos problemas? Porque debes cuidar tu manera de responder.
Por eso mi esposa y yo, me acuerdo así muy, muy coloridamente cuando me dejaron entrar a urgencias en el hospital, en el Instituto Nacional de Perinatología, y entraron, me dijeron que entrara, y entré y llegué con mi esposa, y me dijo mi esposa, ¿ya te dijeron? Le dije, no. Y pues me dijo la noticia que el corazón de nuestra bebé ya no latía y que tenían que sacarlo. Y nosotros no elegimos los problemas que tenemos, pero sí, ese día yo le dije a mi esposa, hay que decidir no amargarnos contra nuestro Dios. Hay que decidir amarle y seguir adorándole y seguir en sus caminos. No es fácil hacerlo, hermanos. Y yo creo que Santiago sabía que la respuesta más común de los creyentes es poder dolerse, reclamarle a Dios, levantar el puño al cielo, debilitarse en la fe. Pero Santiago nos enseña acerca de las pruebas, hermanos. Y yo resumo lo que acabamos de leer en esta frase, hermanos. Y es el título de nuestra enseñanza. Las pruebas son productivas. Repítalo. Las pruebas son productivas. Y así como tú quieres que tu negocio sea productivo, o que tus hijos sean productivos, así nuestro Dios no te manda las pruebas, pero te las permite pasar para producir algo en nosotros, para producir crecimiento espiritual, o amor, o arrepentimiento, para producir algo. Veamos lo que nos dice Santiago sobre las pruebas. Ve el versículo 2, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, no cuando Dios te mete, sino cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vea la palabra produce, por eso estoy diciendo las pruebas son productivas, porque Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo creo que Jacobo, mejor llamado, acuérdense que Santiago es una abreviación de Santiago, de Jacobo. Jacobo quería que los creyentes en problemas aprendieran a enfrentar bien los problemas que tenían, las pruebas que tenían. Porque recuerde, hay dos maneras de enfrentar los problemas. O te abrazas del Señor o te amargas contra el Señor. Es tu decisión. No importa la prueba que tengas. Job la pasó bien. Y hay cristianos que apenas le sopla a Satanás. Dios ya no existe. Dios ya no me ama. Y están de chillones porque no saben cómo abrazarse del Señor. Y Jacobo quería enseñarle a los creyentes en pruebas, en problemas, a tomarlas bien. A entender que las pruebas que Dios nos permite son, ¿cómo? Productivas. Vamos a ver un par de lecciones nada más en esta tarde. Jacobo nos enseña que hay que aprender a tomar bien las pruebas, hermanos. Hay que aprender a tomarlas bien. Si tú no las tomas bien, las vas a tomar mal. Aprende a tomar bien las pruebas. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son parte de lo que Dios permite en sus hijos. Así que no debemos de desanimarnos ni sorprendernos. Es más, Pedro también habla de las pruebas en 1 de Pedro 1:6 y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de pruebas, Pedro. Está hablando de pruebas, Santiago. Porque no debe de sorprendernos que va a haber fuego de pruebas más. También la misma Biblia dice que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos llega. Entonces no te sorprendas cuando hay pruebas. Las pruebas vienen.
Ahora, algo muy interesante acerca de las pruebas es que la palabra prueba, hermanos, es algo muy interesante. Las pruebas no las manda Dios, las pruebas nos hallamos en ellas. Por eso dice el texto, cuando os halléis. No dice cuando Dios te mete, cuando os halléis. Miren, hermanos, Dios no te manda las pruebas, te permite como Padre amoroso que entres en pruebas, porque las pruebas son productivas. ¿Ve usted? Pero Dios no te mete en pruebas, caes en pruebas. De hecho, la palabra cuando os halléis en el idioma original tiene que ver con que caigas en algo, ¿sí ves? No es que Dios te meta en pruebas, es que caes en algo, caes en diversas pruebas. Entonces, Dios no te manda pruebas, pero te las permite, como un padre amoroso que no vacuna a sus hijos, pero permite que la enfermera vacune a sus hijos. Todos los papás sabemos qué significa agarrar a tu hijo bien para que no se mueva y la enfermera le aplica la inyección. Y se siente horrible, ¿no? Como papá, abrazarlos y el niño, la niña se sacude y llora. Algunos ya pasarán por eso, ¿verdad? En el futuro. Y así es Dios. Dios no te pone las pruebas, Dios te permite caer en pruebas. Permite que Satanás, permite que entres en pruebas o que tú solito te metas en problemas, porque sabe que esas pruebas son productivas. Lo malo, hermanos, es que nosotros no entendemos que Dios no nos las manda y entonces nos amargamos contra Él. Lo malo es que nos amargamos en problemas y dificultades porque ni siquiera nos importa lo que Dios piensa. No nos importa lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. Mire, escuche esto. La palabra prueba en el idioma original significa esto: un medio para determinar la calidad y el desempeño de algo. ¿Me escuchó? La palabra prueba significa esto. Otra vez, un medio para determinar la calidad y el desempeño de algo. Entonces, no sé si usted sabía, pero Dios permite tus problemas para que sean un medio para determinar la calidad y el desempeño de tu fe. ¿Sí ve? Por eso Dios lo permite, para calarte, para mirar cómo vas a responder, para determinar si de verdad tu fe es de verdad o es de chocolate que se derrite con el calor. La única manera de saber bien de qué es una bolsa de té es que la pongas en agua caliente. Y a veces la única manera de saber si tu fe es de veras, si de verdad le amas, si de verdad te vas a esforzar, si de verdad tu fe es sincera, es por medio de una prueba. Las pruebas son productivas y las pruebas son un medio, escuche eso, es un medio para determinar la calidad de tu fe, el desempeño de tu fe. Dios quiere ver la calidad de tu fe, el desempeño de tu fe, como Dios lo hizo con Abraham. Cuando dice en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué dice que hizo Dios con Abraham? Probó Dios a Abraham. ¿Buscaba en realidad Dios que Abraham asesinara a su hijo? No. ¿Era qué? Un medio para determinar la calidad de fe de Abraham, para ver el desempeño de su fe. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora las pruebas, ya dijimos que es un medio para ver cómo respondes.
Pero también dice que son diversas, ¿sí o no? El versículo 2 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa se refiere a que hay muchas maneras en que Dios permite que seas probado. Diferentes tipos de pruebas. Las pruebas dependen de tu personalidad, hermano. Dependen de tus debilidades. Dependen de las cosas o personas que te importan. Puede tratarse de tu enfermedad o de tu carencia o de tu quebranto de corazón o un problema con un amado. Y regularmente las pruebas te llegan donde te duele, ¿o no? ¿Será posible que hoy mismo has caído dentro de una prueba y ni te has dado cuenta? ¿Y tú piensas que es un problema nada más? No. Los problemas que Dios te permite son una prueba para determinar de qué está hecha tu fe. ¿Ok? Y las pruebas, hermanos, deben recordarnos que Dios tiene propósitos específicos para nuestras pruebas y debe causarnos gozo. A mí me cuesta mucho trabajo cómo Santiago dice en el versículo 2 que cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice que tengas por sumo gozo cuando entras a pruebas. En el texto, en el idioma original dice todo gozo, lo podemos traducir así: piensa con todo gozo cuando entres en diversas pruebas. Pero yo me ponía a pensar, ¿cómo una persona puede tener gozo o alegría cuando entra en problemas? Uno debe de entender que las pruebas son productivas. Y cuando tú entiendes que las pruebas que Dios te permite tener producen algo bueno en ti, eso te va a causar gozo. No que te goces porque hay enfermedad en tu hogar o hay problemas fuertes en tu hogar. Eso no te causa gozo, ¿o sí? No. Pero te debe de causar gozo saber que si tú respondes bien a esa prueba, Dios va a traer bendición. ¿Sí ves? Entonces, tened por sumo gozo. Está diciendo Santiago, piensen que es todo gozo cuando caigan en diversos tipos de pruebas. ¿Ok? Entonces, en vez de que nada más te duelas y te frustres y estés ahí buscando quién te preste dinero, piensa. No solamente te duelas, piensa. El texto cuando dice tened por sumo gozo, la palabra griega ahí es considera, piensa. No solo te duelas, cuando tengas problemas, cuando tengas pruebas, no nada más te duelas, piensa, usa eso que Dios te dio ahí arriba, esa masa de 2 kilos, úsala. Y antes de que te apaniques, como dice alguien, antes de que te pongas a llorar sin esperanza, porque no somos como los que no tienen esperanza, ponte a pensar que todas las pruebas son productivas. Todas las pruebas son filtradas por Dios, decía Pastor Paul Chapo. Dios no te va a permitir algo que te destruya, porque es tu Padre Celestial si le has recibido como Salvador, ¿o no? Entonces todas las pruebas que vienen a tu vida son filtradas por Dios. No nos dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no te va a dar algo que te destruya, aunque te puede permitir que pases algo muy fuerte en tu vida. ¿Ve? Pero tienes que pensar en que Dios lo va a usar y por eso te debe dar gozo, que Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Pedro también dice de las pruebas y dice lo mismo, que te tienes que gozar en las pruebas. Primera de Pedro 4:12, escúchelo, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Las pruebas pueden ser duras, pueden causarte tristeza, pero si las miramos con los ojos humanos, nada más va a ser todo triste. Pero si las miras con los ojos de Dios, vas a poder estar gozoso en que Dios va a usar esa prueba para producir algo bueno. ¿Sí ves? Las pruebas son productivas. Así que debes aprender a tomar bien las pruebas. No las tomes mal, no te amargues como Jovita, ¿ok? No mandes las cosas a volar. No mandes a tu esposo a volar cuando los problemas se ponen duros. Abrázate del Señor. Así que Santiago nos enseña a aprender a tomar bien las pruebas.
En segundo lugar, veo que también Santiago nos enseña a aprender a producir paciencia en las pruebas. Ve el versículo 3. Versículo 3, fíjese, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Las pruebas de tu fe producen o deberían de producirnos paciencia. La palabra paciencia en el idioma original también se puede traducir como resistencia o persistencia o perseverancia. Entonces, por un momento déjenme leer el versículo 3 así: sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra fidelidad, produce resistencia, produce perseverancia, produce persistencia. ¿Sí ve? Entonces mi pregunta es: ¿qué tan fiel eres a Dios? A propósito, ¿eres fiel a Dios en las buenas nada más o también en las malas? ¿O Dios es Dios solamente cuando te va bien y andas bien bendecido? ¿O también Dios es Dios cuando te va mal? Eso se descubre en las pruebas. Si tu fe, ¿a poco no es fácil poner la fe en Dios cuando todo está bien? Está todo dar. No, yo sí tengo fe en que Dios me va a proveer. Pues, ¿cómo no? Si tienes 10,000 pesos en tu cuenta, ¿cómo no vas a estar bien confiado? Pero a veces Dios permite que la cuenta de 10,000 se vaya, para que entonces, a ver si sí es cierto que confías en Dios. A propósito, Dios sigue siendo Dios. Tengas 10,000 o tengas 100 pesos o no tengas nada en tu cuenta, o no. Porque Dios es bueno. Pero es difícil decir que Dios es bueno y sostenerlo cuando te va mal, ¿o no? Y eso es de lo que se trata, que tu fe es probada para ver si tienes resistencia, para ver si tienes paciencia. Pero esa paciencia no es sentarse a esperar, es ser paciente con dolor, resistiendo, orando y diciendo: me voy a aferrar a mi Señor y me duele, pero voy a seguir adelante y no voy a amargarme, no me voy a apartar de la iglesia. No es una fe sentada, es una fe activa. ¿Me explico? Entonces, hermanos, es fácil decir Dios es bueno cuando todo está bien, pero es difícil sostenerlo cuando todo está mal. Por eso mi pregunta es: ¿qué tan fiel vas a ser al Señor en medio de las pruebas? Porque cuando te va bien es fácil ser fiel, ¿o no? Pero las pruebas ejercitan en paciencia. Hermanos, ya decíamos que Dios está interesado en producir algo especial en ti con las pruebas. Y esta producción a veces no viene por una lección de discipulado, no viene por aprenderse un versículo de memoria. A veces la única manera de saber y producir en ti resistencia y perseverancia es por medio de las pruebas. Entonces la intención de Dios para dejarnos pasar por pruebas es producirte paciencia, resistencia. Yo pienso, hermanos, que la fe de muchos cristianos está hecha de papel, o de cerámica, o de vidrio. Y hay que tratarla con pincitas, porque si no se rompe. Le agradezco a Dios porque algunos varones he hablado y: hermano, llegaste tarde, hermano, no trajiste corbata, hermano, estás regándola. Ayer yo hablaba con un hermano, le decía: hermano, le está regando en esto, usted está mal en esto. Se lo digo porque le amo, hermano. Y qué bonito que una persona recibe esa reprensión y la recibe bien. Eso habla de una fe resistente. No tenga una fe de papel, hermana. Apenas se rompe con cualquier cosa. No tengas una fe de cerámica, que el pastor tiene que, a ver cómo le digo para que no se enoje la hermana, a ver cómo le digo al hermano porque no se me vaya a sentir. ¿Sí ve cómo a veces tenemos una fe de cristal? No tenga una fe frágil, tenga una fe resistente, y por eso Dios permite las pruebas. Entonces la voluntad de Dios es que en tu vida tengas paciencia, pero esa paciencia, yo les decía, no es sentarte a esperar a que Dios te responda, es una paciencia activa de decir: yo voy a perseverar aunque me vaya mal, yo voy a seguir leyendo mi Biblia, yo voy a seguir congregándome, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir sirviendo al Señor, yo voy a seguir ganando almas, y aunque me vaya mal, aunque Él me matare, con todo en Él esperaré, como decía Job. ¿Ve lo que estoy diciendo? Pero hermanos,
¿Qué es lo primero que pasa cuando una persona tiene broncas en su vida? Deja de leer su Biblia, deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de servir a la iglesia y abandona su ministerio. Ya no se acuerda que es maestra, que es ujier, ya manda las cosas de Dios a volar, ya los sábados ya no va a ganar almas. ¿Por qué? Porque su fe no es resistente. ¿Sí ve? Eso es precisamente lo que Dios quiere, que tú seas resistente, persistente y perseverante en tu fidelidad en medio de las pruebas. Así que Santiago nos dice que tenemos que aprender que las pruebas son productivas, que tienes que tomar correctamente tus pruebas, que tienes que aprender a ser resistente, persistente y perseverante en medio de las pruebas. Pero nuestro texto nos dice una última cosa: aprende el propósito de Dios para tus pruebas. Versículo 4, leámoslo todos, hermanos. ¿Cómo dice el versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. Dios quiere que seas perfecto y cabal. Ahora, la palabra perfecto no se refiere en nuestro texto a una persona sin fallas, sin pecado, inmaculada, que nunca se equivoca. ¿Está conmigo? No se refiere a esa perfección, porque esa perfección nada más el Señor Jesucristo la tuvo. ¿Está conmigo? Pero la palabra perfecto en nuestro texto habla de estar completo en tu fe. Y las pruebas son la manera en que Dios usa para perfeccionarte. Entonces la palabra perfecto no es no tener errores, es que estés completo, es que sepas que las cosas están mal, pero sepas que el Señor va a estar contigo, que sepas que eso te va a ayudar en tu vida, ¿sí ve? Te va a hacer perfecto, te va a hacer completo. Así que déjame decir lo siguiente: tú necesitas esa prueba que traes. Tú necesitas esa prueba que traes. ¿Para qué la necesitas? Para estar completo en tu fe. Escucha esta traducción, me costó mucho trabajo, pero traduje mi propia versión Samuel Saurios 2022 de estos 3 versículos. Escúchelo. Piensen que es todo gozo, hermanos míos, cuando caigan en diferentes tipos de pruebas, sabiendo que la prueba de su fidelidad produce resistencia, persistencia y perseverancia. Ahora, sabiendo que nuestra persistencia trabaja en tener su obra completa para que seamos completos y enteros y no estemos faltos y carentes. ¿Sí ve conmigo? Dios quiere para ti una vida espiritual completa, entera, no una fe de bebé. Es posible que usted tenga muchos años como hija de Dios o como hijo de Dios y usted tenga una fe de bebé. Dios quiere una fe desarrollada en ti. Dios quiere una fe madura en ti. Dios quiere una fe completa en ti. Y por eso permite las pruebas. Porque las pruebas producen crecimiento espiritual. No es lo mismo que tú leas el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, a que tú sepas cuando Dios te ayuda y te sostiene, y tú no puedes, pero Dios te sostiene y es tu ayudador. Es diferente que tú lo experimentes en carne a que lo leas o que te lo memorices. ¿Sí ve la diferencia? Las pruebas te hacen experimentar al Señor Jesucristo y conocerlo personalmente, y que nadie te diga y que te cuente. Las pruebas son productivas. Entonces el propósito de Dios es bueno a través de algo malo. ¿Está conmigo? Dios es poderoso para producir cosas buenas a través de cosas malas en tu vida. ¿Usted sabe qué es una composta? Una composta es un abono orgánico que se forma de la degradación microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición, y mejora la fertilidad del suelo.
Traducido al chilango, es basura echada a perder que ayuda a que las plantas crezcan bien. Las pruebas bien tomadas producen resistencia y perseverancia y hacen que seas un cristiano completo. Y si Dios puede usar la composta, que es basura echada a perder, para hacer florecer un lindo jardín, Dios puede usar tus pruebas para hacerte florecer en tu fe. No nos gusta, no estoy diciendo que nos gusten las pruebas, estoy diciendo que Dios las usa. La basura echada a perder la usa para tu bien. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que en tiempos difíciles y pruebas, mis hermanos, no te amargues, no te resientas contra Dios, sino piensa que Dios va a sacar algo bueno de todo esto. ¿Sí ve? Y que al final vas a ser una cristiana más completa. Tu fe va a estar más sólida, más resistente, más perseverante. Entonces la pregunta es, si ya estás en pruebas, si te has hallado en diversas pruebas, ¿qué vas a producir tú en esas pruebas? ¿Qué es lo que Dios quiere producir en ti? ¿Cómo vas a terminar después de la prueba que tienes? ¿Un mejor cristiano o uno peor? ¿Uno más completo o uno faltante y carente? Y hermanos, recuerde que todas las pruebas que Dios nos permite son productivas. Y Jacobo nos da 3 lecciones en esta tarde, que tienes que aprender a tomar bien, correctamente las pruebas, que tienes que aprender a producir paciencia y resistencia y perseverancia, y que tienes que aprender que el propósito de Dios es que seas un cristiano completo y no uno falto. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirme compartir tu palabra de un tema tan sensible, que tanto aquí hay hermanos que se duelen en las pruebas. También en la transmisión yo sé que hay hermanos en pruebas que se duelen, pero ayúdanos, Señor, a aprender a tomar correctamente las pruebas y no amargarnos, sino tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, a producir paciencia resistente, perseverante y persistente, Señor, y no doblarnos con cualquier cosa, sino que nuestra fe sea y salga más brillante y preciosa que el oro. Y Señor, también tú quieres que nuestra fe, nuestra vida tenga una fe completa, que tú quieres producir cristianos completos, cabales, enteros, que experimentemos quién eres tú. Padre, si hubiera hermanos en pruebas, ayúdalos a aprender estas lecciones. Si hubiera personas que no han recibido a tu Hijo Jesucristo, te ruego que se den cuenta de su necesidad de recibirlo y que puedan hacer a Cristo como su Salvador personal. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero invitarle a que si usted está en medio de pruebas, decida tomarlo correctamente. Decida producir paciencia y fe resistente. Y que sigas yendo a la iglesia y leyendo tu Biblia y confiando en el Señor y ganando almas, aunque haya pruebas. Yo te quiero invitar a tomar bien tu prueba y no renegar contra Dios, sino abrazarte de Él. Habría alguien que dice: pastor, yo voy a tomar bien mis pruebas y abrazarte y agarrarme de tu mano. ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén, amén. Puedo ver su mano, puede bajarla. Habría alguien que dice: pastor, yo voy a aprender a tener paciencia resistente
Voy a seguir asistiendo, ganando almas, confiando en mi Señor, ofrendando, leyendo mi Biblia. Voy a seguir adelante, sirviéndote, aunque me duele todo esto. ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén, amén. Quiero invitarle a decidir, yo voy a aprender a ser un cristiano completo y no falto en medio de todo esto, y esperar en Dios que Él saque cosas buenas de mis pruebas. ¿Puedo ver su mano? Veo tu mano. ¿Por qué no oramos al Señor de rodillas y le decimos: ayúdame, Señor, en medio de mi prueba? Me has enseñado que no solamente me tengo que doler, sino tengo que tomarlo bien. ¿Por qué no ora? Algunos ya están de rodillas. ¿Por qué no le dices: Señor, esta es mi prueba, tú la conoces, ayúdame? Quiero tomarla bien, no me quiero amargar, no quiero debilitarme en mi fe, quiero tener una fe resistente, quiero aprender a ser un cristiano completo, maduro, no falto. Quiero seguirte, Señor, ayúdame, te necesito. ¿Por qué no ora un momentito en su corazón y se lo dice? Dígale su prueba al Señor, dígale: te necesito. Dígale: Señor, tú no tienes la culpa de mi prueba, pero yo sé que la permites para provocar cosas en mí, cosas buenas. Ayúdame, Señor, te necesito. Señor, voy a ser resistente. Señor, voy a seguir en tus caminos. Señor, no te voy a reprochar. Piensen en que es todo gozo, hermanos, cuando caigan en diferentes tipos de pruebas, sabiendo que la prueba de su fidelidad produce persistencia. Voy a ser persistente, Señor. ¿Por qué no ora un momentito al Señor? Ahora mientras que oramos, quiero preguntar si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo. Yo te invito a ti a que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Habría alguien que la verdad tiene todavía dudas, pero que dice: de verdad me quiero entregar a Cristo, quiero que Él sea mi Salvador? ¿Habría alguien así en esta tarde? ¿Puedo ver tu mano? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. ¿Alguien? Con toda confianza, házmelo saber levantando tu mano un momentito. ¿Alguien? Señor, tú sabes las pruebas que hay en la vida de mis hermanos. Ayúdanos a aprender a tomarlas como tú quieres y producir lo que quieres producir y hacernos cristianos completos, Señor. Gracias porque este mensaje, aunque es breve, cómo nos ayuda a entender tu corazón y entender cómo quieres que enfrentemos las pruebas. Ayúdanos, Señor. Y gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Oramos en los méritos de tu Hijo Jesús. Bendice las decisiones tomadas en esta tarde. En ese nombre oramos. Amén.